¿Qué tal? Arrancamos con esta guía visual y definitiva. Hoy vamos a desmitificar las redes neuronales por completo, yendo desde su anatomía más básica hasta las matemáticas paso a paso de las matrices convolucionales. Vamos a desgranar todo el proceso de entrenamiento, así que vamos a sumergirnos de lleno en esto. Echando un vistazo rapidísimo a nuestra hoja de ruta, pasaremos de la visión más macro de una red hasta el nivel microscópico de una sola neurona. Luego repasaremos los problemas clásicos de aprendizaje y terminaremos de lleno con las arquitecturas del mundo real. Así que, empezando por lo grande, establezcamos la anatomía macro de una red neuronal. Ya sabemos que es un sistema inspirado, en su esencia misma, en cómo funciona el cerebro humano. Y esta estructura fluye de una forma muy lógica a través de tres niveles. Primero, tenemos la capa de entrada, que se encarga en exclusiva de recibir y repartir los datos. Luego pasamos a las capas ocultas intermedias, que procesan la información. Y para terminar, la capa de salida, que es la que entrega la predicción final. El verdadero trabajo duro, el que requiere potencia de cálculo masiva, ocurre ahí, en las capas ocultas. Actúan casi como una caja negra abstracta. Es justo en ese punto donde la máquina procesa la información de verdad y logra extraer los patrones más complejos que se esconden en los datos. Pero a ver, si hacemos un buen zoom justo hacia el interior de esa caja negra, resulta absolutamente vital entender la pieza clave de todo este engranaje, la unidad de procesamiento individual, o lo que es lo mismo, la neurona única o perceptrón. El quid de la cuestión aquí es la secuencia exacta, de 3 pasos, que sucede dentro de cada uno de estos nodos. Primero, la neurona recibe los valores numéricos, los famosos inputs. Segundo, ejecuta una transformación matemática, multiplica cada valor por su peso, los suma todos y le añade una constante que llamamos sesmo o bias, dando lugar a una suma ponderada. Y el tercer paso es aplicar una función matemática de activación a esa suma. Ese último paso que acabamos de mencionar, la función de activación, es literalmente la chispa de todo el sistema. Es lo que le da vida a la red y le permite captar relaciones complejas y no lineales. Sin esto, el modelo sería poco más que una calculadora aburrida. Por ejemplo, existe la famosísima función sigmoide. Es una curva suave con forma de S que comprime cualquier valor y lo mete en un rango estricto entre el 0 y el 1. Esto la convierte en la opción ideal, casi obligatoria, para la capa de salida cuando enfrentamos tareas de clasificación binaria. Muy parecida en suavidad, pero con una diferencia clave. Es la tangente hiperbólica, o función tan. Esta nos da resultados entre el -1 y el +1. Al estar centrada exactamente en el 0, es una herramienta brutal para acelerar el procesamiento dentro de las capas ocultas de la red. Y claro, la evolución natural de todo esto nos lleva a ReLU, la unidad lineal rectificada. Hoy por hoy es la reina indiscutible de las capas ocultas. Es de una simplicidad que asusta. Devuelve un 0 absoluto para números negativos y deja exactamente el mismo valor si el número es positivo. Al no tener un tope por arriba, evita atascos matemáticos graves cuando se entrenan redes muy profundas. Resumiendo, ¿por qué esta tabla vale su peso en oro para no perderse de cara a un examen o un proyecto? El tipo de problema nos va a dictar qué arquitectura usar en la capa de salida. Clasificación binaria, una neurona con sigmoide. Multiclase, una neurona por clase usando softmax. Y para regresión, pues normalmente una sola neurona con activación lineal o ReLU. Así de directo. Vale, ya tenemos la estructura física y las matemáticas listas. El siguiente paso lógico es abrir el capó y ver cómo aprende realmente el motor a partir de los datos. Hablemos del proceso de entrenamiento. Aprender, en este caso, es un ciclo repetitivo de 4 pasos implacables. 1. Inicializar los pesos. 2. La propagación hacia adelante para sacar un resultado inicial. 3. Calcular milimétricamente el error comparando nuestra predicción con la realidad. Y 4. La propagación hacia atrás, que es el momento crítico donde se corrigen los parámetros. Durante esa propagación hacia atrás, los algoritmos se apoyan en una técnica bestial llamada descenso del gradiente. Básicamente, calcula las derivadas parciales para saber, con una precisión pasmosa, cuánto y hacia dónde hay que ajustar cada peso y cada sesgo para equivocarse menos en la siguiente pasada. Eso sí, ojo, porque este motor matemático no es invencible. Tiene sus trampillas y es muy susceptible a ciertos problemas que van a exigir actuar con estrategias si queremos que el modelo rinda bien. Conocer estas soluciones es fundamental. Si un modelo deja de aprender por culpa del desvanecimiento del gradiente o si aparecen las temidas neuronas muertas, lo mejor suele ser pasarse a una variante de ReLU o usar el optimizador Adam. Por el contrario, si la red se pone a memorizar datos en exceso, sufriendo sobreajuste, la técnica salvadora por excelencia es el dropout. Literalmente vamos apagando neuronas al azar durante el entrenamiento para obligar a la red a generalizar.
Y para terminar, si nos alejamos de las matemáticas puras y cambiamos la forma en que estas capas ocultas se conectan entre sí, ¡boom!, creamos familias enteras de redes optimizadas para tareas radicalmente distintas. El diseño más clásico e histórico es la red feed-forward. Aquí la información viaja estrictamente en una sola dirección, de izquierda a derecha, sin vuelta atrás. Son directas, eficientes y son las que mandan a la hora de predecir resultados partiendo de datos tabulares tradicionales donde no hay secuencias temporales. En cambio, los autoencoders rompen totalmente el molde con un paradigma fascinante. Cogen los datos de entrada, los comprimen pasándolos por un cuello de botella minúsculo y luego un decodificador intenta reconstruir la información original. Si la red falla estrepitosamente al intentar reconstruir un dato nuevo, significa que estamos ante una anomalía. Es una genialidad absoluta para la detección de fraudes. Y si hablamos de procesamiento de imágenes o vídeo, las redes neuronales convolucionales, o CNN, cambian las reglas del juego. En vez de mirar píxeles aislados, deslizan unos filtros visuales por los datos para extraer características clave. Y luego usan una capa de pooling, que actúa como una lupa matemática de concentración que se queda solo con los patrones visuales más importantes, reduciendo el tamaño drásticamente. Para dar en el clavo con este concepto de las convoluciones, vamos a imaginar un escenario resuelto. Ponemos un pequeño filtro de convolución de 2×2, superponiéndolo justo encima de la esquina superior izquierda de una matriz de entrada de 3×3. La mecánica no tiene pérdida. Se multiplican las posiciones que se solapan y se suma todo. A ver, 1 por 1 es 1, más 2 por 0, 0, más 4 por menos 1, que es menos 4, más 5 por 1, que es 5. Si hacemos toda esa suma, el resultado para esa primera ventana espacial es exactamente 2. Si vamos repitiendo este barrido, deslizando metódicamente el filtro por toda la imagen y aplicando el pooling, logramos condensar ese inmenso bloque de píxeles crudos en una matriz mucho más pequeña. Una matriz que, curiosamente, resulta infinitamente más rica en características estructurales. Y tras recorrer todo este camino, desde la anatomía más básica de un simple perceptrón hasta el corazón matemático de un filtro convolucional, nos queda una reflexión final. Sabiendo que una inteligencia tan compleja nace, en el fondo, de unas simples sumas ponderadas interconectadas, ¿qué patrones ocultos, qué descubrimientos completamente nuevos podrían llegar a destapar estas arquitecturas artificiales en los próximos años? Da muchísimo que pensar.